Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que llamo al sol en mis días? Porque mis noches son tan frías. ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino a mí se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que vas a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo es su majestad. Tu mundo es su majestad. El creador del universo. Venció toda la ansiedad. El mundo es su majestad. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Buenos días o buenas tardes ya a todos los que nos escuchan en este momento. Saludo a todos los que están conectados, los que se están conectando apenas.
Y usted que se ha conectado, por favor, enviarle esa invitación a todos aquellos. Estamos transmitiendo por primera vez en directo por el canal de Macarena. Para nosotros es de gran bendición poder estar aquí grabando este culto dominical para ustedes. No lo hicimos el día de ayer, estuvimos conectados a nuestro devocional con Asambleas de Dios Cumaral, pero hoy quisimos hacerlo hoy domingo porque es el día para estar en la familia. Yo sé que todos los días estamos en familia en esta cuarentena, pero en este domingo es especial, es el día que Dios ha destinado para que nosotros lo busquemos. Todos los días hay que buscarlo, pero hoy es el domingo, el día de culto. Quiero unirme e ir haciendo esa transición de que los cultos los podamos tener los domingos. Normalmente tenemos los cultos aquí el día sábado, pero hoy quise hacerlo el día domingo. Vuelvo y saludo a todos los que están conectados, darles desde aquí un abrazo fuerte de parte de toda la familia Asambleas de Dios Macarena. Quiero compartir con ustedes hoy el culto del día domingo y quiero que oremos para que Dios sea trayendo bendición, trayendo su palabra a cada uno de nosotros. Quiero que ahí donde está incline su rostro y vamos a orar y le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí reunidos con un solo objetivo, Señor: buscarte con un solo objetivo, que es darte la gloria y la honra. Señor, hoy oramos para que todos aquellos que van a ver este video y que lo están viendo sean edificados por tu palabra. Señor, que tú puedas hablar a través, Señor, de tu palabra, que puedas alimentarnos en este domingo, Señor. Te damos muchas gracias, Padre eterno, porque en medio de esta cuarentena, Señor, tú has estado moviéndote de una manera especial, trayendo provisión, trayendo bendición, trayendo palabra. Colocamos, Señor, el dolor, la angustia y todo lo que está sintiendo el pueblo cristiano y el no cristiano, Señor, aquellos que no te conocen. Oramos por toda Colombia, por todas las naciones del mundo entero, Señor, para que tu palabra sea ese alimento que necesitamos hoy, sea esa esperanza que necesitamos hoy, Señor. En tus manos colocamos, Señor, a toda persona que nos escucha, para que sean edificados a través de tu palabra. Señor, oramos por los enfermos, oramos por los que están postrados en una cama, Señor, infectados con este virus. Aún los que no están enfermos por este virus, oramos por ellos también, Señor, para que tu poder, para que tu omnipotencia repose sobre nosotros, si es tu perfecta voluntad, Señor, sanarnos. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en medio de la sanidad para estas personas que están enfermas, Señor. Te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Colocamos, Señor, este culto en tus manos. Colocamos, Señor, la alabanza en tus manos. Te damos muchas gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero que ahí donde está pueda escuchar esta canción, esta alabanza conmigo, y vamos a escuchar. Me ha causado mucho interés esta canción que habla que tenemos un Padre, ese Padre que tal vez muchos no pudieron tener,
Y si lo tienen, no es el mejor, qué sé yo, pero esta canción nos va a edificar. Y quiero que la escuchemos y la cantemos entre todos los que nos ven. Todo el equipo que está detrás de esa cámara también está con nosotros adorando al Señor. Sí, Jesús. Gracias. Adórelo ahí donde está. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Sí, Jesús. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo diario ver que guardas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a vivir lo que tú tienes para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Padre. Gracias, Papá Dios. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes que pudiera cometer. Genial, Hasta permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo desde el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Señor. Gracias por ser ese Padre que estás ahí en estos momentos tan duros, Señor. Qué bueno contar con un Padre. Gracias, amado Jesús. Gracias te damos en esta hora. Adórelo ahí donde usted está, en su casa. Adórelo, que sea un momento donde usted pueda adorarlo. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Te adoramos, Jesús. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me
traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Anhelo y desfallezco, mi deseo es sentarme allí donde tu misericordia me hace descansar, donde tú eres mi hogar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Gracias, Jesús. Adórale ahí en tu casa, adórale, dígale: Señor, tú eres ese puente entre el cielo y la tierra. Te damos gracias por la cruz. Gracias, gracias, mi Jesús. Nuestro deseo es verte, nuestro anhelo es estar contigo, Jesús. Gracias te damos. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, Jesús. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, Jesús. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, Jesús. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, Jesús. Adóralo ahí donde estás por un instante más. Dígale: Señor, gracias por darnos a tu Hijo, amor, para que viniera a morir en la cruz. Ese es el mayor regalo que podemos tener de un Padre que nos ama. Señor, te adoramos en esta hora. Batimos nuestras manos en señal de adoración. Tú estás en los cielos. Tú gobiernas la creación, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias te damos. Gracias, mi Rey. Gracias. Gracias, Padre eterno. Señor, en tus manos colocamos este culto que levantamos para ti, Señor. Aunque no estamos congregados en un sitio, en un lugar, lo estamos haciendo desde nuestras casas, desde nuestro corazón para ti, Señor. Gracias te damos. Nos unimos. Tú que me escuchas, únase a adorar al Señor. Únase a escuchar su santa y bendita palabra.
Señor, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Hoy nuestro culto dominical. Qué bueno es estar con ustedes una vez más. Y hoy quiero hablarles de un tema que es bien, pero bien pertinente e interesante para estos tiempos. Yo sé que muchos se les ha despertado aún en la iglesia y aún fuera de la iglesia, aquellos que no te conocen, Señor, se ha despertado un interés fuerte por orar. La oración se está poniendo de moda. Antes no tenía esa relevancia, hasta hace un mes, 2 meses atrás. Pero parece ser que esta pandemia nos ha traído la necesidad de orar. Pero cuando vemos la Biblia, cuando vemos todo el consejo de Dios, debemos preguntarnos, ¿cómo estamos orando en este tiempo? Porque la oración de nosotros, aunque no lo creamos a veces, tiene incidencias celestiales sobre la tierra. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando están a punto de destaparse los sellos, cuando el único digno, cuando están en la adoración celestial, hay un incensario, y en ese incensario están las oraciones de los santos, dice la palabra. Es interesante ver la trascendencia que tienen nuestras oraciones. Pero cuando veo al apóstol Pablo orando, cuando vemos al apóstol Pablo dándonos el consejo de que nosotros no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu Santo sí, porque Él entiende lo espiritual y lo acomoda a lo espiritual. Surge una pregunta, y más que una pregunta, una preocupación en mí como ser humano, como padre, como pastor, de cómo estamos orando. Porque cuando volteamos a mirar la Biblia, y hoy quiero hablarles acerca de cómo debemos orar en estos tiempos. Cuando nosotros vemos a Jesús caminar sobre la tierra, implantando su reino, vemos a unos discípulos caminar con Él. Y estos discípulos llegan a una conclusión. Y esa conclusión es que ellos deben preguntarle a Jesús. Deben preguntarle, y más que preguntarle, le hacen una petición y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Tremendo, ¿cierto? Porque hasta hace 20 años atrás, hoy gozo por la misericordia de Dios de 40 años de vida. Y yo me acuerdo que en mis 20 primeros años de la vida, antes de llegar a los caminos de Dios, de entregarle mi vida a Cristo, fui un excelente orador, no se puede decir, fui un excelente rezandero, porque me aprendí absolutamente todas las repeticiones del catecismo.
Y cuando veo la Biblia, cuando se me abre, cuando Dios abre su palabra para mí, me doy cuenta que no era de mí, de mi generación, sino de generaciones mucho antes atrás, donde se le enseñaba a orar a los judíos, pero sus oraciones eran oraciones repetidas, eran oraciones que no tenían y carecían de una relación. Por eso, cuando los discípulos se encuentran con Jesús, ellos se dan cuenta de que Jesús siempre se apartaba a lugares a orar. Y les causó tanta intriga ver cómo Jesús se apartaba a orar que surge la petición: Señor, enséñanos a orar. Y la pregunta es: ¿cómo estamos orando en este tiempo? Solamente usted y yo nos podemos contestar, porque en un tiempo de crisis, en un tiempo donde la oración se ha puesto de moda, debemos nosotros aprender a orar, porque de eso depende el actuar de Dios en medio de su pueblo y en medio del mundo entero. ¿Cómo debemos orar en este tiempo? Es el tema que voy a desarrollar en esta tarde. Y quiero iniciar leyendo unas ilustraciones que me causaron impacto en mi vida. Y quiero leerles, y dice, el título dice: dos oraciones opuestas. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Romanos 8:26. El pastor William Hendrickson ilustra el ministerio del Espíritu citando a otro pastor que conocía mucho y dijo en el funeral: quizá algunos de vosotros estáis en peligro de caer en la conclusión de que nuestro Padre Celestial no ha oído vuestras oraciones. Sí que las escucha, pero en este caso puede que haya dos oraciones que se hayan opuesto entre sí. Vosotros estabais orando: oh Dios, protege su vida porque la necesitamos muchísimo. Pero la oración más eficaz en vuestro favor era la del Espíritu Santo, que decía: tómalo, porque esta congregación está apoyándose demasiado en él y no en ti. El Padre Celestial respondió la oración que el Espíritu ofrecía, opuesta a vuestro clamor. Qué maravilloso que en la presente vida, confusa por nuestra voluntad, el Espíritu Santo intercede por nosotros y es nuestra verdadera ayuda. Tremendo cómo podemos ver estas dos oraciones opuestas. Y yo me pregunto hoy, ¿cuántos estamos orando para que la pandemia desaparezca? Cuando parece ser que la voluntad de Dios es totalmente opuesta a nuestra oración. Por eso se hace latente, y se hace más que latente, se hace prominente nosotros aprender a orar en estos tiempos. Quiero leerles otra ilustración porque es tremendo cómo nosotros a veces cometemos errores gravísimos sin saberlo. Mire lo que dice esta. Dice: ¿cómo debemos orar? Un predicador decía, subyacente a nuestra repulsión natural frente a las enfermedades y a nuestro anhelo para ser liberados, se halla siempre la cuestión siguiente: ¿qué es lo que dará más gloria a Dios? El teólogo noruego Ole Hadley dijo que deberíamos orar en esta forma cuando oramos por sanidad: Señor, si es para tu gloria, da sanidad instantánea.
Si ha de ser para gloria aún mayor para ti, cúrale gradualmente. Si ha de ser para mayor gloria, que quede tu siervo enfermo por un tiempo, hazlo así. Y si ha de redundar aún en más gloria a tu nombre, tómale contigo en el cielo. Todo aquel que ora, sea hecha tu voluntad y no la mía. Desde lo más profundo de su corazón, tal como Jesús lo hizo, nunca dirá que esto es un subterfugio para quedar siempre bien. Y de todas maneras, no reconocemos que Él es más sabio que nosotros, al par que infinitamente más poderoso. ¿Le están dando gloria a Dios nuestras oraciones? Y en este tiempo sí que lo necesitamos. ¿Cómo estamos orando? Por eso quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 al 13. Les repito, San Lucas 11, versículos 1 al 13, y dice la palabra de Dios en la Reina Valera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dijo: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Es importante que nosotros entendamos el contexto que tenemos hoy, porque lo que me lleva a traer esta palabra es que Dios ha inquietado mi corazón, porque nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Así lo dijo Dios a través de su Hijo Jesús.
Por eso la oración de nosotros es muy determinante en estos tiempos. Por eso yo pienso, y la propuesta que hoy traigo es que todo cristiano debe aprender a orar. Todo, absolutamente todo cristiano debe aprender a orar. ¿Por qué debemos aprender a orar? Porque lo vemos en el texto bíblico. Como diría ese dicho un poco vulgar, nadie nació aprendido. Vemos a los discípulos viendo a Jesús orar en un lugar. Cuando nosotros vemos a Jesús en el capítulo 11, en el capítulo 10, Jesús manda a sus discípulos por primera o por segunda vez a cumplir una misión. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes les envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y a todo lugar donde habían de ir. Tremendo, porque Jesús está comisionando a estos discípulos para ir. Y acordémonos que los discípulos vuelven trayendo noticias, y esas noticias gozosas de que los espíritus se sujetaban a ellos, que los demonios se sujetaban. Y Jesús les dice: no os regocijéis de estas cosas, más bien que la felicidad suya sea porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y más adelante, después del capítulo 11, y en el capítulo 11 vemos a Jesús teniendo una conversación muy estrecha con los fariseos y los intérpretes de la ley. No era fácil el momento que vivía Jesús, no era fácil el momento que vivían los discípulos, y no es fácil el momento que vivimos hoy como iglesia, como discípulos de Jesús. Y la única salida, y parece ser que la fuente que le daba la fuerza a Jesús para implantar su reino, para instruir a sus discípulos, para llevar a cabo el plan de Dios, era la oración. Por eso los discípulos quedan abismados viendo a Jesús orar. Jesús oraba en diferentes lugares, y tal vez ese poder que emanaba de Jesús, pienso yo, venía de la oración. Hoy necesitamos oraciones poderosas, pero una oración no va a poder ser poderosa si no tiene las características de la oración de Jesús. Por eso quiero que hoy, entre usted y yo, miremos 3 características que debe tener una oración en este tiempo. Y cuando leemos el versículo 2 dice: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Y hay una serie de ingredientes, hay una serie de elementos en la oración que yo a esa primera circunstancia, y el texto me hace ver que la primera característica que debe tener nuestra oración en este tiempo es contenido. Nuestra oración en este tiempo debe tener contenido. Porque cuando nosotros vemos en la escuela judía, las oraciones venían prefiguradas, las oraciones, y el Señor Jesús, este pasaje es muy paralelo al Sermón del Monte. Cuando los discípulos escucharon por primera vez a Jesús, les dijo: no uséis vanas repeticiones, porque ese era el modelo de oración que tenían. Y en los diferentes escenarios donde Jesús enseña acerca de la oración, y los discípulos nos llevan al secreto, nos llevan a la comunión. Y esta oración está totalmente llena de contenido. Y lo primero que le dice Jesús a sus discípulos, instruyéndolos en la oración: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos.
Es lo primero de esta característica. Es una oración con contenido, y ese contenido se basa en que nosotros hoy debemos reconocer, y más que reconocerlo, apropiarnos de que tenemos un Padre. ¿Por qué? Porque para los discípulos de aquel tiempo era casi una ofensa. La oración de Jesús fue revolucionaria, y la instrucción que le hizo a los discípulos fue revolucionaria. ¿Por qué? Porque utilizar el nombre de Dios en vano era una ofensa para el pueblo. Prácticamente estaban transgrediendo el mandamiento. Pero Jesús enseña a orar Padre nuestro. Y es muy diciente que hoy nosotros, en medio de esta crisis, en medio de caminar en el camino, valga la redundancia, del Evangelio, debemos armarnos de valor, y debemos, más que de valor, de un buen contenido en nuestra mente cristiana, porque lo que está en nuestra mente es lo que refleja nuestra boca. Y cuando vamos a orar, debemos de tener claro que tenemos un Padre. Difícil, porque cuando nosotros tenemos este modelo de padre, y se lo digo por experiencia propia, que si nosotros no hemos tenido un buen modelo de padre terrenal, nos va a costar entender ese mayor modelo de Padre celestial. Porque si usted mira a Jesús, coge la figura paternal y la entreteje dentro de estos 13 versículos que nos enseñan a orar. Tenemos un Padre, y esa es la mayor fuerza que tenemos en este tiempo. Por eso nuestra oración debe estar siempre dirigida al Padre. ¿Por qué? Porque un Padre denota autoridad, y que sí necesitamos autoridad en este tiempo. Necesitamos entender que no estamos solos aquí en la tierra, que tenemos un Padre que nos ama, pero también que tiene autoridad sobre nosotros. Y eso nos va a dar muchas respuestas a lo que nos sucede a diario. Pero Él no se queda ahí, sino que le dice: santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar? Santificar tiene que ver con reconocer. Santificar tiene que ver con reverenciar, y santificar tiene que ver con poner por encima de todo a ese Padre. Tiene que ver con hacer respetar y honrar al nombre que es sobre todo nombre. Santificado sea tu nombre. Y en estos tiempos debemos orar para que en medio del ateísmo, en medio de tantas religiones que no dan esperanza, debemos hacer famoso, debemos reconocer y hacer reconocer el nombre de Dios en este tiempo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día el mundo que está afuera demanda de nosotros una respuesta. Porque hoy se preguntan allá afuera si toda esa cantidad de muertos que ha traído esta pandemia es culpa o es por causa de Dios. Porque a veces nuestras oraciones, que no están llenas de contenido, sino están llenas de emocionalismo, y a veces decimos: Señor, tú estás trayendo un castigo a la tierra. Dios no castiga a nadie. Dios nos disciplina, porque un padre que ama a sus hijos lo disciplina. Eso lo vemos en el libro de los Hebreos. Por eso es una oportunidad linda para nosotros orar de esta manera. Debemos orar y decir: Señor, que tu nombre en medio de cada hogar que está hoy encerrado sea reconocido, sea hecho famoso. Yo sé que después de que pase esto,
nuestra oración va a cambiar, porque vamos a mirar a Dios como Padre, actuar en medio de la humanidad. Y mire cómo sigue la oración, dice: venga tu reino, venga tu reino. El apóstol Pablo nos enseña que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. ¿Cómo estamos orando nosotros? ¿Queremos que el reino de Dios venga en medio de tanta injusticia? ¿Queremos que el reino de Dios venga y traiga paz en medio de tanto caos? ¿Queremos que el reino de Dios venga y traiga gozo en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta tristeza? Hoy debemos orar para que Dios traiga su reino a Colombia, traiga su reino al Ecuador, donde vemos que los muertos, los cadáveres, los están quemando en las esquinas de los barrios. Hay tristeza, hay caos, pero el reino de Dios, que ha de venir por medio de su palabra y que ha de venir por medio de su Hijo Jesucristo, debería ser la columna central de nuestra oración. Porque a veces oramos como no queriendo salir de esta tierra, como no queriendo cambiar las costumbres que por años hemos vivido. Pero hoy Dios nos dice: venga tu reino. Y debemos orar cuando sabemos que la venida de Dios está más cerca, la venida de Jesús por su iglesia para traer el juicio final a esta tierra. Debemos orar de esa manera, mis amados. Esa es la oración que Jesús les enseña a sus discípulos y que hoy Dios nos está enseñando a orar en estos tiempos. Hágase tu voluntad. Qué tremendo. Me impacta esto. ¿Por qué me impacta? Porque yo le hago una pregunta: ¿qué no daríamos usted y yo para que la pandemia, el día de mañana, que nos levantáramos y prendiéramos el televisor y escucháramos: atención, sale la vacuna para el COVID-19? O que de una u otra manera escucháramos: empezaron a bajar los casos, desapareció el COVID-19. Sería la respuesta a muchas oraciones, tal vez contrarias a la voluntad de Dios. Hoy debemos orar, porque acordémonos de Jesús en el huerto del Getsemaní. No era fácil para Jesús ir a un momento de crisis. Cuando vemos la oración de Jesús en el Getsemaní, es una oración que está llena de contenido. Y el contenido más grande que debe tener nuestra oración es: hágase tu voluntad. Si la voluntad de Dios, y esto va a ser difícil para mí decirlo, si la voluntad de Dios es que desaparezcan no sé cuántos millones de habitantes de la tierra, para que gran parte de habitantes se salven, esa es la voluntad de Dios, y contra la voluntad de Dios nadie puede competir. Aún nuestro mismo Jesús le dijo: Señor, si no es posible pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad y no la mía. Esa deben ser nuestras oraciones en este tiempo, iglesia. No querramos quitar la mano de Dios. No querramos doblarle el brazo a Dios con nuestras oraciones. Nuestras oraciones deben ser con contenido. Y el mayor contenido debe ser la voluntad de Dios. Porque si de algo estoy seguro, es que hemos vivido en un mundo donde manipulamos nuestras oraciones. Que Dios nos ayude, porque Él sigue diciendo y pidiendo la voluntad. Él dice:
el pan de cada día. Imagínense esto. El pan nuestro de cada día. Esto es una reflexión muy tremenda para hoy. Yo quiero preguntarle, y quiero que usted se pregunte allá en su casa donde está: ¿cuántos planes se fueron al piso por causa de esta pandemia? Aquellos que planean a muchos años, aquellos que planean a meses. Nosotros, iglesia, no podemos darnos ese lujo. La oración de nosotros hoy es: Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y escúcheme en esto, porque hoy sí que estamos necesitando de pan, pero no de ese pan que muchos están saliendo a buscar a las calles, que muchos están diciendo que hay especulación, que muchos están diciendo que hay desabastecimiento. Pero yo quiero decirle, iglesia, desabastecimiento de pan no hay. Hay pan, y hay pan fresco, hay pan en abundancia, porque el Señor mismo lo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre. Y dígame si no, si en este tiempo es cuando más estamos angustiados por el que comeremos mañana. ¿Por qué no nos angustiamos por decir: ¿será que si Dios viene mañana, Él me encuentra comiendo, Él me encuentra con mi espíritu fortalecido? Pidámosle a Dios que nos dé el pan nuestro de cada día, que Dios pueda traer palabra fresca a ti y a mí, que Dios pueda traernos lo necesario. Señor, esa es la oración. Y terminamos. Perdona nuestras ofensas. Sí que necesitamos de perdón. Hoy nos preguntamos si Europa merecía el COVID-19 y muchos nos contestamos: yo creo que sí. Porque es una nación donde hay ídolos, es una nación donde el sexo se ha desbordado. Pero déjeme decirle a usted que me escucha, que Cristo murió por el mundo, pero no por el mundo que nosotros creemos, porque hay dos percepciones del mundo en la palabra. Él murió por toda la humanidad. Y así como Italia, España, Estados Unidos están siendo golpeados, ellos también necesitan el perdón de Dios. Necesitan el perdón de nosotros, iglesia. Necesitamos ser inclusivos. En esta oración está la inclusión y todos aquellos que sufren hoy por la pandemia. Porque hoy nos contestamos y parece ser que la mayor respuesta que tenemos los cristianos es: porque el mundo está lleno de pecado. Sí, iglesia, eso es verdad. Pero también tenemos que hablar que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y nosotros somos los portadores de la mayor vacuna del COVID-19. Se llama la gracia, el perdón de Dios. Porque ¿qué sacamos con ser sanos del COVID-19 si no somos sanos del pecado? Y la mayor vacuna para el pecado es el perdón, es el amor de Dios. Y ahí en esa oración está. Por eso nuestra oración hoy debe ser llena de perdón. Y viene lo último. Dice: no nos dejes caer o no nos entres en la tentación y líbranos del mal. Qué cosa tremenda si hoy somos tentados. Primero, a orar mal. Segundo, somos tentados en estos tiempos. Y curiosamente lo digo, somos tentados a apartarnos de Dios. Porque ya no estamos en el lugar donde nos congregamos. Pero hoy no tenemos excusas. La tentación, Jesús la venció y la venció con la palabra. Por eso Él le dijo a sus discípulos casualmente, en otra oración les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Así debemos orar, iglesia. Pero Jesús no se queda ahí.
Él les cuenta una parábola. Y mire lo que dice en el versículo 5. Les dijo también, y les cuenta una historia: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, présteme 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dárselos. El Señor dice esto: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y quiero rescatar esa segunda característica que debe tener nuestra oración en este tiempo: es constancia. Debemos ser constantes en la oración. Debemos ser importunos, diría la Reina Valera, en la oración. Pero encontramos algo ahí en esa constancia, y la constancia es que habemos muchos que por no tener un constante hablar con Dios, una constante oración con Dios, no lo vemos como ese amigo. Porque eso es lo que la parábola nos muestra. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Tremendo, ¿cierto? Un amigo. Así debemos ver a Dios en este tiempo. Ir a ese cuarto y hablar con ese amigo. Pero las mayores amistades, y usted no me va a dejar ser mentiroso, las mayores amistades se dan con el tiempo, con la constancia. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra oración sea constante. Porque el Señor, en la mente de sus discípulos que fueron apóstoles y escribieron la revelación, la inspiración de Dios, siempre ellos nos llevan a orar de esa manera. Cuando miramos las oraciones de Pablo, y yo se lo digo, que a veces nosotros nos parecemos mucho a la cultura oriental, porque esa cultura oriental de aquel tiempo oraba prefiguradamente. Y imagínense nosotros orando a la presencia entrando a la presencia de Dios y diciéndole: Señor Altísimo, tú que estás en los cielos y habitas en el trono, y todos los 24 ancianos se postran delante de ti, tú eres majestuoso, Dios de Israel de los cielos. A veces nos parecemos a ellos. ¿Por qué no entramos delante de la presencia como entró este hombre y le decimos: Señor, cuéntame qué está pasando? Quiero compartir contigo mi angustia. Quiero compartir en este caso contigo mi necesidad. Así tenemos que ver a Dios en este tiempo. Así tenemos que orar a Dios, y más en este tiempo. ¿Por qué? Porque vemos que la venida de Jesús está cerca.